Serás para mí. Hola chicos, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Buenos días. señora profe. Qué buenos días. Buenos días, ¿no me están escuchando chicos? Buenos días, profe, sí, señora. Sí, profe, buenos días. Buenos días, profe. Chicos, ¿no me escuchan? Sí, profe, hola. Por fin, entonces de pronto era yo la que no los estaba escuchando, pero ya. ¿Cómo van chicos? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, ¿y a ti? Bien chicos, bien, 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 todo muy bien. Por ahí qué pena la demora. Pero bueno, la idea es que avancemos en la temática y podamos revisar esas cosas para el parcial. ¿Se acuerdan que ya les había comentado que el parcial de ustedes va a ser de hoy en 8 días? Y que básicamente pues va a ser como la temática que hemos visto en la guía de laboratorio. Entonces, lo importante es ahorita ir revisando como esos conceptos básicos y pues por eso pues yo dije, pues mientras yo soluciono mis cuestiones acá familiares que me impidieron empezar la clase a las 9:15, como siempre lo hacemos, pues la idea era que ustedes fueran abrazando y avanzando en eso. Entonces, listo. A ver, vamos a empezar. Voy a empezar a preguntar ahí al azar. ¿Qué es la sistemática? Valentina Vargas. Ahí vamos a coger temas, personas al azar, perdón.
Hola, profe. Bueno, la sistemática es la que estudia la diversidad de pues de los ecosistemas en su historia evolutiva, y a partir de esta se establece una información básica para descubrir y reconstruir patrones biológicos. Muy bien, Valentina, muy bien, excelente. ¿Quién? Bueno, y también es la ciencia que estudia, que busca el orden en la naturaleza. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Estuvo muy completo, pero ¿alguien quiere adicionar algo ya voluntariamente? Aunque pues Yo, profe. Profe, yo. Ana María. Lina. No, Lina. Ah, espérame, que es que aquí me van levantando la mano. Vamos a darle la mano en la mano, ve. Dios, estoy enredadísima con las palabras. Voy a dar la palabra según acá el orden de levantar la mano. Diana Carolina, solamente dos, los dos primeros, Diana Carolina y Margit. Los otros dos y tres, incluyendo Lina, o sea, vendríamos así. Ay, ahora se me olvidó. Quedamos Diana Carolina, Margit Juliana, y queda Lina Castiblanco, luego Juliet, luego Jensuri y luego Michael para las siguientes preguntas. Entonces, reserven fuerzas. Entonces, a ver, ya se me olvidó Diana Carolina. Profe, para adicionar que la sistemática es la que se encarga de la descripción y de la interpretación de la diversidad biológica que existen pues en el planeta, a partir de la unidad fundamental, pues la cual es la especie, vendría siendo la especie. Listo, perfecto, muy bien. Hoy no pensaba poner puntos de participación, pero pues como dejé esa actividad, voy a poner esos puntos y vamos a dejar esos puntos con posibilidad de, voy a escribir ahí en mis apuntes, con posibilidad de mejoras de notas, piensa en parcial, o sea, que no queden solo como puntos, porque pues lo que les dije hoy esta partecita quiero, ay, ahora se me perdió su hoja de puntos, acá está. Entonces la idea es que las personas que me vayan contestando, porque acuérdense que cojo al azar a unas personas, entonces ya, por ejemplo, Valentina ya tiene puntos ganadores, lo mismo de Ana Carolina, los otros pregunto y vamos poniendo ahí punticos adicionales. Entonces, voy a poner acá la anotación, 22 de mayo. Entonces, dependiendo pues de puntos con posibilidad de nota. Esto significa, puntos con posibilidad de cambiar nota significa que puedo dejarlos al final solo como puntos, ustedes pueden utilizar el comodín de los que yo les vaya diciendo, por ejemplo, ahorita vamos, Valentina, espérame acá, así, 7 de mayo, 7 de mayo y 22 de mayo, imagínense, desde el 7 de mayo no les tomo participaciones, creo que porque hemos hecho actividades diferentes, parciales y eso. Entonces va, Vargas, Abril, Valentina. Valentina, tú no tienes más nombres, ¿no? Hasta ahora me doy cuenta. Señora. Listo. Entonces va Vargas y vamos Mesa. Listo. Entonces las dos ahí ya van. Entonces si al final, por ejemplo, ustedes dicen, no, me conviene más esos puntos, le puse 5 a cada una. Y ustedes al final dicen, bueno, esos 5 no, si realmente me convienen más para participación o más bien me juego el comodín ¿para qué? Para mejorar nota. Entonces, Marget Juliana, y pasamos a la siguiente pregunta. Ay, Maricel no le Sí, da hola, admisión. profe. Hola, Marget Juliana. Profe, pues yo investigué y pues dice que pues que ahí existen básicamente pues dos formas de clasificar que los organismos, que sería pues el primero dice que es base a sus características funcionales y el otro dice que a sus relaciones evolutivas. Dice que también que hay algunos beneficios de la sistemática
que es el descubrimiento de nuevas cosas como medicinas, alimentos, y que la predicción de nuevas cosas y agregan la información que conocemos acerca de los organismos, incluyendo sus usos. Sí, señora, muy bien. Muy bien, bueno, ya por eso quería solamente cerrarlo ahí, porque ya la verdad, las participaciones que ellas hicieron, entonces son suficientes. Listo, vamos con la segunda. Entonces, seguimos en el orden de participación, pero esas son participaciones. Entonces, yo ya sé que si Juliet, Jensuri, Ángel, Jensi, Michael y Sofía tienen la mano levantada es porque tienen su respuesta. Entonces, les voy a preguntar a los que no tienen la mano levantada. Entonces, nos vamos con el señor, el inconfundible, ¿cómo es que él dice? El hermoso, Luigi Juan Pablo Vargas. No, no estoy diciendo que él sea el único hermoso, yo lo hago porque como él siempre saluda a todos, que hola hermosos. Sí, porque si no después eso se presta para malas interpretaciones. Entonces, ¡ay! Se desconectó Luigi Juan Pablo. Ah, no, ahí está. Listo. Luigi Juan Pablo, estás muy serio hoy. Ay, no digas, justo cuando te va a preguntar, Luigi. Cuéntame. ¿Cuál? Esa seriedad de Luigi sí es atípica, ¿no? Eso ya uno queda ahí como, después del coronavirus, la seriedad de Luigi Juan Pablo. No, ya como que uno dice, el mundo se puede estar acabando después de esas dos causas. Pero bueno, Luigi Juan Pablo, ¿para qué se hace la clasificación de seres vivos y cuál es la ciencia que se ocupa de ello? Pues yo creo que aquí es la cladística, ¿no? La rama de la biología que clasifica a los seres vivos en función de sus relaciones. No se oye. Luigi Juan Pablo, yo sé que estás enfermo, pero te puedo pedir el favor si puedes hablar un poquito más duro que realmente no se está escuchando o más cerca del micrófono de pronto. Yo tengo que es la cladística. Dice que es la rama de la biología que clasifica a los seres vivos en función de sus relaciones evolutivas. ¿No? ¿Sí? Quizás, tal vez. Más o menos. ¿Quién? Porque, ojo, que damos dos preguntas, ¿no? ¿Para qué se hace clasificación y cuál es la ciencia que se ocupa de ello? Yo, profe, yo, Uy, Tomás Alba, sí, dejémoslo, dejemos a Tomás Alba de Edison. pues a mí me salía que se clasifican principalmente para facilitar el estudio de las mismas y que la ciencia que hace esto es la taxonomía. Exactamente. Muy bien, Tomás Alba. Entonces, vamos a poner bueno, no, vamos a dejarlo así. Listo, muy bien. Exactamente eso es. Como ya Tomás lo dijo concreto y completo, voy a dar solamente dos participaciones. Entonces, venía Lina, Juliet, bueno, tres. No, dos. Lina y Juliet, Tatiana, ¿listo? Entonces ya le bajo acá la mano a Juliet, Tatiana. Entonces, Lina Castiblanco, porque ya está muy completo y concreto. Eso está muy bien, Tomás. Algo que todavía yo estoy mejorando, ser concreta, porque a veces doy mucho rodeo. Lina Castiblanco a la 1, Lina Castiblanco a las 2. No, Tomás se lo dijo, profe, yo tenía lo mismo que Tomás. Listo, entonces, chao puntos. Juliet, Tatiana. Bueno, no sé, profe, si sea algo nuevo, pero yo encontré que la clasificación se hace para poder agrupar a todos los seres vivos, ya sea por sus características, por su sencillez o complejidad y por su comportamiento, porque en sí hay muchos organismos y era difícil conocerlos a todos. Entonces, para esto se hizo la clasificación y por eso es importante, para poder conocerlos a todos. Exactamente, listo. Tú mencionaste algo muy importante y es la palabra organizar, ¿no? Organizar, decías tú, bien sea por su complejidad o sencillez, entonces ahí automáticamente cuando hablamos de eso, automáticamente nosotros nos estamos metiendo como en la idea de que clasificamos por categorías. Listo, muy bien. Tercera y última pregunta. Bueno, vamos a ver, de los que tienen levantado la mano,
¿Alguien tiene algo nuevo para aportar? O sea, nuevo para aportar a la segunda pregunta. Quien lo Yo, profe, tenga, abre el micrófono. Eso, Maricel. yo tengo que, además, cuando se hace la clasificación, hay que aclarar que la taxonomía es una subdisciplina de la biología sistemática y que esta estudia las relaciones de parentesco de los seres vivos y su historia evolutiva o filogenia. Y que la pregunta central de la filogenia es quién está relacionado con quién. Para eso se hace pues un estudio de la especie, se compara con el modelo que se tenga de cada clasificación y se le otorga un nombre. Y además cuando se le otorga el nombre se le pone también el nombre de la persona que lo describió y el año. Listo, voy a lanzar 2 preguntas nuevas para los que quieran responderlas, adicionales a esto. O sea, pueden cambiar porque pues como hay varios con la mano levantada y solo nos queda una pregunta, voy a lanzar 2 nuevas. Una es que, o sea, son 2, pero son muy similares. Similares pero diferentes, como me dijeron por ahí al principio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cladística y taxonomía? ¿Y cuál sería la diferencia? Esa sería o sea, la primera es esa, la diferencia entre cladística y taxonomía, porque Luigi Juan Pablo nos ha dejado con un gran interrogante. ¿Por qué todos hablan de taxonomía y por qué Luigi Juan Pablo habla de cladística? Y la segunda es diferencia entre sistemática y taxonomía. ¿Listo? Entonces, nos vamos, o sea, los que quieran participar con respecto a esas 2, entonces pueden ir buscando ahí y ya ahorita vamos a organizar quienes quieren participar y complementar la tercera, quienes quieren participar y complementar para la cuarta y quinta, que son nuevas. Entonces, listo, aquí vamos a irnos con... Ana María, ¿tú ya me has dicho algo? ¿Por qué me suena, Ana María, que tú habías hablado o no? Ana María Martínez, ¿o no? No, profe. Entonces habla, Ana María, ya que abriste el micrófono. Cuéntame la tercera pregunta. Qué buena estrategia la mía. Eso se llama ser profesor estratega. Saber si están ahí o no y cogerlos en frío. Tercera pregunta, Ana María. Uy, Ana María, ¿cómo así? Nada, silencio total. Todos nos dimos cuenta que sí te funciona el micrófono. ¿Qué pasó? Profe, es la de la historia de la clasificación de los seres vivos, ¿cierto? Sí, señora. Pues, De esa, por ejemplo, como esa sí es larga, ahí pueden participar varios. Entonces, empezamos con Ana María, que espero que no se vaya con puntos negativos. Sigue Jensi en ese orden, sigue, Jensuri, perdón, Ángel, Jensi, Michael. Y yo creo que incluso en esa podríamos ir hasta Luis Gustavo. Como los estoy cogiendo por ese orden, si ustedes no quieren participar para esta tercera, sino para la cuarta y la quinta, entonces vuelvan y quiten la mano y vuelvan a poner, ¿me hago entender? O sea, por ejemplo, si Jensuri dice, no, yo ya no quiero participar para la tercera, la historia, sino quiero participar es para la diferencia entre cladística y taxonomía, entonces quitan la mano y la vuelven a poner para que queden casi en último lugar, ¿me hago entender? No, Ana María se nos colgó, ¿no, Ana María? profe, pues lo que yo entendí del primer párrafo, ¿sí? Pues para que los otros participen, es que, bueno, se han clasificado muchas especies, variedad de especies en la Tierra y, bueno, pues se han logrado descubrir alrededor de 1 millón de especies en todo el mundo. Pues ya, profe. Esa Ana María es toda buena gente, ¿no? Ella arranca diciendo, voy a hablar solo del párrafo para que los otros puedan participar. O sea, no porque ella diría, no, yo no hice todo el punto completo, sino porque yo quiero que todos participen. Pero bueno, vamos a creer en ti, Ana María, en tu corazón amplio para ayudar a que los demás ganen puntos. Listo, entonces, Jensuri. Por fin te puedo decir bien tu nombre, ¿no? Siempre te decía Jensuri.
Jensuri. Sí, tú siempre hacías énfasis, Jensuri, yo seguía diciendo Jensuri hasta que quería, como que ya me puse a pensar, yo dije, no, obviamente, siempre debo estar pronunciándolo mal desde que ella me hace énfasis y me puse a escucharme y sí, efectivamente, listo. Jensuri, Jimena Palacios Méndez. Bueno, profe, pues esta historia pues empieza con Aristóteles, quien empezó a observar o observó 520 especies de animales y él las organizó o las clasificó en dos categorías que estaban basadas en las semejanzas, en estructura y la apariencia. Entonces, pues esta clasificación se puede decir en el concepto actual que es en vertebrados e invertebrados. Ok. Después fue Teofrasto quien dijo o describió que la anatomía de las plantas y las clasificó por medio de tamaño y estructura. Después, No, quedémoslo ahí, dejémoslo ahí. ¿Quedaste en cuál? Perdóname otra vez. Teofrasto. Listo. Vamos con Jensi. Si quieres complementar algo de lo que dijo Jensuri, perfecto. Y si no, continuamos con los siguientes, con la siguiente línea de tiempo. Ok, hola, profe. Bueno, pues en lo que entiendo, dice que pues ellos hicieron como este tipo de clasificaciones para estudiar a los seres vivos, pues desde el inicio, desde su historia. Y que cada una de las clasificaciones respondía a las necesidades y conocimientos de la época. Excelente aporte. Pero que pues Recuerda eso. Recuerda eso porque ahorita te voy a decir, Jensi, tú dijiste algo importante y seguramente mi memoria no me va a dar, entonces subráyalo, eso último, lo de los aportes de acuerdo al tiempo. Entonces, tenlo por ahí subrayadito y yo sé que te va a decir, Jensi, tú dijiste algo y ahí me vas a recordar. Ah, ok, profe. Entonces, pero que bueno, pues lo que ellos en sí siempre han buscado es que la clasificación cumpla con dos requisitos, y uno es que comprende a todos los seres vivos conocidos en ese momento y que ninguno se pueda ubicar en dos categorías diferentes. Pues bueno, ellos han venido como continuamente descubriendo nuevos organismos y pues que de ahí Aristóteles fue donde inició con la clasificación de los animales y bueno, ya prácticamente lo que en sí dijo Jensuri. Perfecto, perfecto. Muy bien, Jensi. Espérate que no te he puesto, tú eres Science, ¿no? Sí, señora. Science, listo, muy bien. Excelente, bien, entonces seguimos en el orden, yo voy en el orden en que me va apareciendo acá la manito levantada. Valentina. Profe, yo iba a hablar sobre la diferencia de taxonomía cladística y... Ah, no, entonces espérame. Listo, de ahí, entonces, no sé, Sofía Cepeda, ¿tú vas a hablar de la historia? Profe, la diferencia, de las No, diferencias. entonces bájame la manito ahí, entonces Espero. vamos sí. Luis Gustavo, acá en ese orden. Profe, yo también voy a hablar de las diferencias, de la diferencia. Listo, entonces la pregunta es la siguiente. Perdón un segundo. Entonces, ¿quién de los que tiene la mano levantada que los voy a leer? Luis Gustavo, Lina, Julieta, Tatiana, Ángel, Maricel, Marget, Juliana y Jensuri. ¿Quién de ustedes va a hablar acerca de la historia de la clasificación? Porque les digo una cosa, o sea, esas otras dos preguntas máximo dan para 4 participaciones. O sea, en ese orden sería Valentina, Sofía, Luis Gustavo y Lina. Llegaríamos casi hasta ahí. Entonces, intentemos, a no ser que sus aportes pues sean bien diferentes. Ninguno de ustedes quiere hablar de la historia, les apuesto que no abrieron la página.
Y Ana María dándoles el espacio a hablar y ustedes no aprovecharlo, chicos. Qué tristeza. No, mentiras, no. Pero ¿quién quiere mencionar algo más? Porque eso de historia es lo que hay para hablar. Bueno, entonces veo, como hay mucho silencio, entonces estoy asumiendo que realmente de pronto no alcanzaron. Espero que por aquí hay algo en el chat. Sí, cierto, Ángel, ahorita que escribes eso. Cierto que, mira, profe, yo la bajé porque tú dijiste. Ok. Eh, miren que cuando Luigi Juan Pablo habló en ese tono, sea por la causa que sea, porque puede estar enfermo, puede estar despechado, puede estar, no sabemos, o sea, nadie sabe en este momento a ciencia cierta qué es lo que le ocurre a Luigi Juan Pablo en la vida real. Pero realmente cuando una persona tiene normalmente esa energía así siempre alta y como que está haciéndolo reír a uno y todo eso, cuando habla así como con ese tono, eso uno queda como fun, 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 fun. Ahí sí saben qué pasa, como el sticker que él pone de la carita amarillita esa del smile, cortándose las venas con el cuchillo, así uno se siente ya todo como no, ya, o sea, hoy no fuimos más. ¿Quién dijo, profe? ¿Alguien dijo? Maricel. Maricel, dime. Pues no escuché bien si ya lo mencionaron, pero lo que yo leí de la clasificación de los seres vivos es que pues inicialmente inició antes de Cristo con Aristóteles, que clasificó a los seres vivos como animales y plantas, y ya después en el siglo XVIII apareció Linneo, que fue el que hizo una clasificación mucho más específica, y también fue el que desarrolló el sistema de clasificación que se utiliza hoy en día. Excelente, listo. Sí, señora, muy bien. Ese aporte, o sea, lo primero sí ya lo había dicho Jensuri, pero lo otro sí no lo han mencionado así como tan concreto. Listo, muy bien. Entonces, Valentina, Valentina y Sofía, que fue una de las primeras que les bajé la manito, y ya miramos a ver, pues si quieren den sus participaciones, pero vamos a hacer lo siguiente, procuren como no repetir, ¿vale? Para que puedan tener ahí puntos, o sea, para que se pueda sobre todo más que los puntos es como aclarar la temática. Entonces, como les hice bajar la mano a algunos y los otros sí se quedaron ahí, ganaron ahí el espacio. Entonces, bueno, Valentina, Sofía, Lina, participen todos, mejor dicho. Ahí sí pueden dar aportes de las otras preguntas que he hecho, mejor, ¿vale? Que igual todos van a tener puntos los que hablan. Entonces, empecemos por Valentina. ¿O ya habías hablado, Valentina? No, ibas a decir algo, ¿no? Sí. La principal diferencia que existe entre estas dos es que la numérica clasifica los organismos vivos por una similitud morfológica. Al contrario, que la cladística los clasifica basándose en las similitudes que se derivan de la evolución. Entonces, espera, tú estás diciendo, cuando dijiste la primera te refieres a taxonomía, ¿sí? Sí, señora. Ok, listo, bien, Valentina. Sofía. Sofía estará así. Ya, Profe, Sofía tiene problemas de internet. Sí, esa pobre Sofía ha sufrido todo este semestre, todo este corte por internet. Si no, Sofía, me escribes, si ahorita, porque no te estoy escuchando, no sé si estés intentando hablar, pero si no logras participar, me escribes por el chat, ¿vale? Y listo, entonces yo creo que sí, Sofía va a escribir. Entonces vamos, Lina Castiblanco. Bueno, la diferencia entre la sistemática y la taxonomía es que la sistemática estudia la diversidad de las especies y construye patrones biológicos, y la taxonomía, a través del análisis científico de ordenamiento de los nombres, se encarga de hacer el nombramiento de las especies y sus rangos taxonómicos. Listo. Vamos a ver, a medida que vayan participando, recuerden sobre todo, o sea, que se esté entendiendo, porque digamos que están dando conceptos que pueden ser válidos, pero algunos no son tan precisos, entonces no quiero que quede ahí como dudas. Entonces, listo, Juliet, Tatiana.
Bueno, profe, yo busqué la diferencia entre taxonomía y cladística. Entonces, la taxonomía es la ciencia que nos explica los principales métodos de clasificación y la cladística es un sistema de clasificación. Entonces, bueno, la importancia de la taxonomía es que nos sirve para conocer la diversidad de cada especie natural. Y la cladística nos sirve para observar las características de evolución de un ser vivo. O sea, también encontré que la cladística es las relaciones filogenéticas. Exactamente, listo. Ese estuvo más conciso y no tanto lo conciso, sino también un poco más preciso porque es que justamente los puse a averiguar las diferencias porque esto tiende a confundirse, esos términos. Listo, muy bien, Juliet. Maricel. Pues, profe, yo tengo la diferencia entre biología sistemática y la taxonomía. Yo tengo que la biología sistemática es la ciencia que aborda el estudio comparativo de especies vivientes y fósiles de organismos del planeta, incluida su descripción, distribución y relación filogenética. Y la taxonomía es la ciencia que descubre, describe y clasifica especies o grupos. Listo, muy bien, Maricel. Espérame, ya miro a ver quién sigue en turno. Jensuri. Bueno, profe, pues yo tengo que sistemática es la que se emplea dando el nombre de las clasificaciones taxonómicas, pero estas se basan en el parentesco y las relaciones evolutivas de los seres vivos. Y la taxonomía no considera las relaciones del parentesco y evolutivas, tampoco de origen, por lo que este solo establece las reglas para identificar y nombrar las especies de forma jerárquica. Ok, listo, muy bien. Perfecto. Sofía, no sé si de pronto ya te sirva el internet o si ya enviaste, vamos a ver si Sofía envió acá, profe, solamente escribo profe. Vamos a ver si de pronto puede hablar o terminar ahí de escribir el mensaje. Ay, bajé la mano, era una M, creo que era quién, solo alcanza a ver M. Antes de Michael, ¿quién estaba? Creo que soy yo, profe. Sí, Marta, Juliana. Profe, pues tengo algo como más general. O sea, no sé, o sea, lo que yo investigué decía que pues que la sistemática es la que estudia el parentesco, las relaciones y la historia evolutiva de los seres vivos. Y que la taxonomía es el campo de la ciencia que que se ocupa de describir y nombrar la diversidad de especies que existen en la naturaleza, y mientras que la cladística dice que agrupa especies en base a sus características compartidas, los cuales son pues cuantificables y heredables. Ok, listo, perfecto. Y por último, Michael Josué o Josué. Bueno, profe. Entonces, primero nos encontramos con la taxonomía, que es la ciencia que se encarga de nombrar y clasificar los organismos en categorías organizadas jerárquicamente, como lo decían mis compañeros. Pero resulta y pasa que esta es una subdisciplina de biología sistemática. Y en la biología sistemática nos encontramos que es la que estudia la relación entre el parentesco de los seres vivos y su historia evolutiva o filogenia. También tenemos que la filogenia, bueno, hay una pregunta que es la pregunta central de la filogenia, que como ya lo había nombrado Maricel, espera, profesor. ¿Te perdiste? Ay, como que se le perdió el audio a Michael. Nos encontramos con la pregunta central de la filogenia, que es quién está relacionado con quién. Entonces tenemos que la filogenia utiliza algunos métodos para responder esta pregunta, y uno de ellos es el cladístico, que es el que nombraba Juan Pablo. Este método cladístico es el que agrupa las especies en base a sus caracteres compartidos, los cuales son cuantificables
y heredables. Por ejemplo, un carácter puede ser puede tener características morfológicas, fisiológicas, o un rasgo a nivel molecular, entre otros. Ese era mi aporte. Perfecto, excelente aporte, Michael, excelente y me encanta cuando lo explicas como, a pesar de que pues obviamente te basas en la consulta que hiciste, intentándolo explicar con tus palabras. Muy bien, excelente, Michael. Gracias. Luis Gustavo Gaona. Hola, Ese Michael. profe. Profe, pues lo que yo iba a decir de taxonomía ya lo dijeron, pero agregaría una parte a cladística. La cladística se basa únicamente en caracteres homólogos y, y pues debido a estos caracteres reagrupa a todos los descendientes de un ancestro común en un clado. Y un clado es un grupo de organismos que han evolucionado a partir de un ancestro común. Y es como más o menos un mapa como en V con ramas. Excelente. A ver, Ángel, no me vas a decir que no, que siempre que no te doy la palabra inmediatamente tú dices, no, ya lo dijeron, no, dime así ya lo hayan dicho, porque me tenés levantada la mano hace rato y quiero escucharte, Ángel. Así repitas, no importa que vuelvas a decir, no importa que ya lo hayan dicho 100 veces, pero quiero tener tu participación porque sé que estabas ahí muy atento a participar. Ay, no puede ser. Ángel David Arango, Córdoba. Estoy hablando con el mismísimo Ángel David Arango. Ay, no, Ángel, no me digas que me vas a decepcionar que no estás ahí. Bueno, si ven, uno quiere escuchar al estudiante, uno quiere ponerle puntos, uno quiere ayudarles en nota, y no, Ángel dice, se pone sentido y dice, no sé si está sentido, si se fue o se le cayó el internet, no sabemos. Bueno, Sofía, que tienes la manita levantadita. Profe, pues no sé si ya lo repitieron, pero como pues no escuché bien. Tranquila, dime, a ver. Bueno, la cladística es una rama de la biología que asigna las relaciones evolutivas de los organismos y que es más importante los sistemas filogenéticos que analiza la relación entre los otros organismos. Y la taxonomía, que es la clasificación de organismos por similitudes principalmente físicas u observables sin tomar en cuenta su relación evolutiva. Listo, Sofía, perfecto. Ay, ¿sí ven que Ángel sí está? Y no quiere hablar. Ay, no, Ángel. No. Miren que puso hasta una carita feliz y todo, y como quien dice, no. Y en clase eras igual, Ángel. Si no te da la palabra inmediatamente, entonces ya decías como no. Entonces, si no me quiso dar la palabra, entonces ya no participo. No, Ángel, no, qué tristeza. Pero para molestar a Luigi, ahí sí es el primero. Bueno, chicos, entonces, muy bien. Vamos entonces a ver a continuar. Solamente se quedaron 4 personas sin participación. Y pues Cristian, que pues la verdad muy pocas veces, sí, cierto, a mí también me suena como que estoy orgulloso ese Ángel. No sé si es una mala percepción mía, pero no sé, da esa pequeña sensación. Pero bueno, se me quedaron 4 personas sin participar, ¿listo? De este tema, de este particularmente, voy a hacer cansona y no les voy a recibir participaciones extra, ¿sí? O sea, pues ya, digamos que de todas las cosas yo siempre les digo, bueno, sí, listo, pero de este quería que realmente todas las personas que estaban acá participaran y estuvieran activas en la temática. Entonces se quedaron 4 personas sin participación y sin posibilidad de modificar nota, ¿sí? Porque este es como les decía yo, el comodín, de que en algún momento me digan, profe, me quedó muy bajita esta nota, ¿cómo puedo hacer? Acuérdate que yo participé, digamos que ese es un comodín ahí. Si no lo juegan, les queda como puntos ahí extra, que más o menos todos tuvieron 15 hasta 20 puntos, entonces va a ser algo que les va a favorecer a futuro, ¿listo?
De todas maneras, para no cortarles las alas a los chicos, a los 4 que no participaron, hayan sido porque no hayan querido, porque dijeron, no, ya esa profe no me quiere escuchar o lo que sea, durante la clase voy a seguirles dando la oportunidad. Ustedes saben quiénes son, ¿no? Para no exponerlos acá públicamente. Pero entonces sí, para que sepan que durante la clase, o sea, tienen el último chance. Igual ya nos queda poquito tiempo, por eso quería que ustedes también hicieran sus consultas para que eso les quedara. De todas maneras, la clase va a quedar grabada, yo después la subo a la plataforma YouTube para que les quede fácil de ver, pero vamos a hacer esto. Entonces, ahora sí va a empezar a compartir pantalla y vamos a ver unas cosas que quiero que veamos. Entonces, sí, ¿por qué empezamos a hablar de todo esto de sistemática, de cladística, de taxonomía? ¿Por qué es importante ver las diferencias entre estas ciencias o estas ramas de la ciencia que nos van a permitir generar algunos resultados bien importantes dentro de las ciencias biológicas? Porque como lo mencionaban muchos de ustedes, empezaban a hablar de la importancia, creo que eso fue de las primeras participaciones, no me acuerdo si fue Lina o bueno, los primeritos que habló, de esa necesidad que tiene el hombre de organizar, ¿sí? Que yo me acuerdo que en una de esas participaciones yo dije, sí, mencionaste esa palabra clave, que fue organización. Y aquí viene una pregunta, que esta sí ya no por participar solamente, o sea, no por puntos, solamente porque me cuenten. ¿Quiénes de ustedes, y ahí abran sus micrófonos, voy a ver de paso quiénes hablan, quiénes se consideran que son súper organizados? Sean la ropa, sean en organizar sus libros, en organizar, de pronto hay muchos fanáticos de la cocina. Luis Gustavo, muy bien. Así que sean... No, profe. Ah, No, profe, es que metí mal el dedo. o sea que no eres No, organizado. no, profe, eso. Todo Uy, lo no, contrario, o sea, eres organizado en el exactamente. desorden. No, Tomás, sí, no, dice Tomás acá tampoco, uy, no, jajaja. Mm, Ahí dije, espérate que no Profe, había leído pues este mensaje de al Maricel. principio, Señora, yo pues al principio soy como, intento de organizar y, o sea, empiezo como con todo bonito, todo organizadito y ya después como que, no, ya no. como que ya no le paras tantas bolas, listo. Ven que por A acá mí me también están, me pasa lo mismo. Al Juliet principio no es Tatiana. todo organizado y ya después ya no. Listo, justamente iba a decir, alguien que tiene, mejor dicho, cara de que en su casa y en todo lado es así estricta es Diana Carolina. Justo lo iba a decir Sí lo cuando ella estoy, me profe. escribió. Listo, y te voy a contar de ejemplo. Diana Carolina, cuéntame algo de lo que organices, algo de lo que tú digas, esto yo no puedo vivir sin esto organizado de esta manera y cómo lo Eh, organizas. mi ropa, Ujú. ¿Cómo organizas porque tu ropa? la organizo digamos, por tipos de camisas y por colores. Excelente, Sí, re muy bien. obsesiva. Sí, 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 no, y te entiendo porque yo soy igual, yo con la ropa soy acá pantalones, acá vestidos, acá sacos y ojalá si son de lana y ahí empiezo organización por colores, bueno, sí, muy Sí, bien, igual. listo. Excelente, muy bien. ¿Quién más es así como Diana Carolina? Yo soy organizado, pero en la cocina, profe. Eso, cuéntame eso, ¿cómo es tu organización de la cocina? Pues cuando me toca ir a hacer el almuerzo, primero pico todo o sea, por ejemplo, la cebolla y lo del guiso para las ollas, ¿no? Y ya Ajá. primero pico todo, así harto, para no estar después como embolatado y sin los ingredientes ahí para hacer todo, ¿sí me entiende? Y Ajá, ya. y Eso es lo fíjate, único que yo he organizado, en el resto no. pero fíjate que cada uno tiene sus temas y sus categorías de organización, porque por ejemplo, yo les contaba en algún momento de que iniciamos este periodo de cuarentena, o no sé si se los había comentado a ustedes, yo era cero cocina, cero, o sea, jamás en mi vida había cocinado, tal vez la única vez fue cuando nació mi hija el primer año y que yo vivía en esa época en Bogotá, entonces me tocaba sola y, pues bueno, para esa época mi esposo, pues el papá de mi hija trabajaba, entonces me tocaba a mí
cocinar y era un desastre, porque yo podía durar absolutamente todo el día, absolutamente todo el día cocinándole solamente una sopa a mi hija. Entonces ahorita en esta cuarentena fue encontrarme con esa parte de mí que nunca quise encontrarme. Y por ejemplo, fíjate lo que tú dices, Tomás, me hiciste pensar. Yo, por ejemplo, soy súper organizada para tener las cosas de la cocina. Entonces, aquí van las ollas y las ollas grandes van abajo, las medianas encima, las pequeñas, Acá va el mercado, acá va granos, acá va esto, acá va todo lo de harinas. O sea, yo tengo, mi cocina es súper chiquitiquitica, pero a pesar de eso, en esa miniatura de cocina tengo todo súper organizado. Pero a la hora de cocinar, yo sí no soy como tú, como yo no tengo como digamos ese concepto de cocinar, entonces yo empiezo, hago esto y, ay, necesito eso, esto, o sea, nunca tengo así como organizado y sí tienes razón, hay personas que son como tú que empiezan a organizar, primero pico esto, primero, no, yo como caiga, o sea, eso sí, ahí sí me considero la persona más desorganizada. Sí, profe, mi mamá es igual, utiliza una cuchara diferente para cada cosa. Más o menos así, exactamente. Entonces, de pronto tu mamá es otra yo que le tocó cocinar por cuestión obligatoria, más no por gusto, y yo creo que ahí va también esa organización. Listo, pregunto esto porque fíjense que cada uno allá, si no haya participado, se puede empezar a dar cuenta y decir, ok, listo, como Tomás, yo soy cero organizado como de Ana Carolina, en la ropa o en esto, pero soy súper organizado en la cocina. Y cada uno tendrá su manera de organización. Ayer, por ejemplo, hablábamos con el otro grupo y, digamos, un chico me mencionaba que es estricto y obsesivo y cansón. Él mismo se decía así en cuanto a la organización de los libros. Entonces él ponía los libros por categorías y luego de las categorías, o sea, era casi una biblioteca, es casi una biblioteca andante. Entonces tiene sus libros por categorías, por ciencias, literatura, y de ahí los organiza por orden alfabético. A mí, por ejemplo, no me gusta organizar los libros así, yo los organizo por tamaños, sin importar la categoría. Yo no miro, bueno, aunque sí a veces, por ejemplo, pongo como la categoría de, aunque como yo solamente tengo libros, es como de académicos y de ciencia, entonces tengo los de divulgación en un lado y los de estudiar genética, si de pronto no me he dado cuenta ahorita que caigo en cuenta, si tengo todo lo de genética y molecular en un lado y el resto sí allá el revuelto, hay de todo, libros que me regalan y todo, pero sí hay una característica en común y es que yo los tengo que organizar por tamaños. Entonces cada uno ahí mientras yo puse mis ejemplos y mientras los otros chicos pusieron sus ejemplos, pueden ir pensando, bueno, listo, de pronto yo no soy organizado en nada, pero mi mamá sí es organizada en X cosa, y al final, cuando se vayan a vivir solos, se van a dar cuenta que esas costumbres que le pegaron a uno las mamás, tarde o temprano salen a relucir. Entonces, ¿qué empieza a suceder? En la naturaleza, y pongo y dejo esa imagen ahí desde hace rato, porque en la naturaleza existen muchísimos organismos, existe gran cantidad de organismos. En la siguiente diapositiva vamos a ver que nos empiezan a mencionar más de 2 millones de especies, no de individuos, ¿sí? Porque individuos, pues obviamente estaríamos hablando ya de miles de millones y hasta billones y trillones de individuos de lo que podemos tener en la naturaleza. Pero cuando nosotros hablamos de diversidad, o de biodiversidad, que nos estamos refiriendo a la variedad que existe de organismos, nos estamos refiriendo a la variedad que existe de especies. Nosotros somos una especie y nuestra especie se llama Homo sapiens sapiens. Maricel, cuéntame. Maricel. Bueno, tal vez... Perdón, profe, es que leí mal. Ok, tranquila. Listo, entonces cuando hablamos de esa diversidad nos referimos a las especies. Nosotros somos una especie, los perros son otra especie, digamos las golondrinas son otra especie. Y cuando hablamos de esa especie, no de la cantidad de individuos que tiene cada especie, así porque nosotros nomás somos... Y ya se me olvidó la cantidad de seres humanos, pero somos como alguien que me haga el 7.000 fa. millones. 7.000 millones, 9.000 millones, eso, listo, 7 a 9.000 millones, muy bien.
pero de una sola especie, me hago entender para hacer la claridad, porque una cosa es nosotros como especie, como Homo sapiens, que somos una especie de Homo sapiens sapiens, pero somos 9.000 millones de individuos, lo mismo sucede en la naturaleza. Tenemos 2 millones de especies en la naturaleza. Entonces, cuando ya ahorita nosotros podemos hablar de 2 millones, pues es porque ya diferentes seres humanos y diferentes investigadores a lo largo del tiempo han empezado a hacer esa clasificación y han empezado a hacer esa organización. Pero muy seguramente cuando Tomás llega a su pieza, de pronto él no le afecta mucho, pero sí de pronto su mamá o su papá entran a la habitación y Tomás, Alba, hágame el favor y organice esto, mire este desorden. Entonces su mamá se estresa porque seguramente ella tiene en su cabeza una organización. Esto fue lo que le empezó a pasar a Aristóteles y lo que le empezó a pasar a Teofrastro y a todos los investigadores que en algún momento dijeron, no, o sea, tenemos esta cantidad de cosas, tenemos que empezar a ver cómo lo organizamos. Y empiezan a surgir sistemas de clasificación como lo mencionaba Jensi, que ahí fue cuando yo le dije, Jensi, ten presente eso, que ya, pero ya me acuerdo, no hay necesidad de, porque ya la memoria no me falló, que nos decía, listo, tenemos que tener en cuenta esas necesidades y no solamente las necesidades que tenían cada uno de los investigadores en su época, sino también los recursos, las tecnologías y los mecanismos que se tenía para aquella época y generar esa organización. Entonces, por eso ustedes en esa historia que van a ser muy juiciosos en el laboratorio que quería que hicieran ahorita antes de iniciar clase, van a empezar a ver que unos investigadores solamente tienen en cuenta los animales, otros solo tienen en cuenta animales y plantas, luego ya se tiene entonces en cuenta a los protistos, pero solo hasta cuando el microscopio aparece podemos empezar a hablar de arqueas, podemos empezar a hablar de bacterias y seguramente es posible que con el tiempo empecemos a descubrir que existen cosas hasta más pequeñas que los virus y como yo siempre lo he dicho, que de hecho pues lo veíamos en el árbol filogenético de la práctica que les puse a hacer, que incluso ya se empieza hasta a hablar de los virus y ya se tiene que empezar a meter a los virus como organismos vivos, así no están compuestos de células. Entonces muy seguramente la siguiente clasificación de organismos va a ser los organismos vivos compuestos de células y los organismos vivos no compuestos de células. Y cada uno va a tener su característica, entonces muy seguramente los virus van a ser un dominio nuevo o va a surgir seguramente una nueva categoría taxonómica. Eso solamente el tiempo y la ciencia me dará o no la razón a eso. Pero el punto es que con tantos organismos que teníamos y con esa diversidad biológica de la que hablábamos o de la que se empieza a manifestar y se empieza a conocer, el hombre dice, bueno, tenemos que organizar este desorden. Y este es un sistema muy antropológico, es decir, muy basado en lo que el hombre quiere, en lo que el hombre necesita, o sea, todo hacia el hombre, hacia las necesidades del hombre. Por eso incluso las primeras clasificaciones incluso nos hablaban de lo que le sirve y no le sirve al hombre, de lo que le hace daño o no le hace daño, de lo que envenena o no envenena al hombre. Entonces eran plantas benéficas para el hombre, plantas que le hacen daño, animales benéficos para el hombre, animales que le hacen daño, y esas eran de las primeras características. Michael, cuéntame. Pues fíjate que se relaciona bastante con la pregunta número 2 que nos había hecho, ¿se acuerda? Y pues yo había contestado, pero no, bueno, no quise hablar. Sabemos que la vida se manifiesta, digamos, de muchas formas, y esas formas son las que conocemos como la profe las está diciendo, que es la biodiversidad. Esta incluye todo lo que viene siendo los seres vivos que habitan en el planeta y junto con los ecosistemas que hacen parte de él. Entonces, digamos que es tan importante la clasificación de los seres vivos, porque en ella, digamos, que se ordena toda esa enorme biodiversidad, ¿verdad? Y por eso es necesario clasificarla, y pues obviamente clasificarla en grupos basándose en las características que tengan en común. Exactamente, listo, muy bien, Michael, y para allá vamos, exactamente. Entonces, fíjense que aquí señalo yo estas dos palabras que son muy importantes, variedad, que ya hemos dicho y ya les había mencionado yo que esa variedad va en cuanto a la cantidad de especies diferentes que tenemos en la naturaleza, de especies. Y hablamos de evolución, ¿por qué? Porque es que esa variedad y esas diferencias que empiezan a aparecer en la naturaleza, mira,
Mira, mira. ¿No? Ok. Y esas diferencias llevan a que existan estos mecanismos evolutivos. ¿Qué es la evolución? ¿Alguien sabe y tiene idea cómo podemos definir la evolución? Es como una transformación, o sea, sí, gradual de algo. Excelente. Julieta Tatiana, ¿cierto? Valentina. O como un cambio también, ¿no, profe? Las dos cosas, excelente. Asociemos esos dos conceptos. Muy bien, Valentina. La segunda persona que habló fue Juliana, ¿cierto? Listo, muy bien, niñas. Esos dos conceptos son supremamente importantes. Los dos palabritas importantes que dijeron, gradual y cambios, porque eso es la evolución, cambios graduales. Cuéntenme en la vida normal, en la vida cotidiana o así no sea cotidiana, pero ejemplos fuera de la evolución que son cambios graduales. ¿En dónde podemos evidenciar cambios graduales? En el Eh, clima, Cuéntame eso, ¿quién dijo lo del clima? yo, profe Tomás. ¿Cómo Pero pues sería no eso, sé, yo Tomás? no sé, lo dije así porque sí. La Ese verdad no Tomás. sé. Bueno, piensa en eso Pero porque sí. sí podemos hablar, claro, piensa cómo sería ese cambio gradual mientras alguien más me iba a dar la participación, porque sí, ahí pueden Vale, haber vale. cambios graduales. pues yo iba a hablar algo como referente también al clima, que era sobre que cada especie puede tener características diferentes para acoplarse a los climas en los que habiten. Ok, Tomás, yo creo que tu ejemplo iba más hacia como el clima normal. Cuéntame cómo crees que serían esos cambios graduales en el clima. Pues no sé, la verdad, pues como que por ejemplo empieza a hacer, o sea, está haciendo calor y de repente no sé, empieza a hacer frío por alguna cuestión, no sé, de que va a llover o que hay nubes que tapan el sol o así, no sé, la verdad. Listo, exactamente. Antes de pasar a lo que dijo Maricel, voy a quedarme con ese ejemplo de Tomás. Sí, en efecto, cuando nosotros tenemos un día normal, o sea, el antónimo de cambio gradual vendría siendo cambio abrupto. Cambio abrupto es, por ejemplo, cuando uno está muy normal, acá en su día está haciendo sol, y ha pasado, han habido días, y yo creo que todos hemos experimentado eso algún día, que está haciendo un sol y de un momento a otro, ¡pum!, nubarrones negros y empieza a caer un aguacero. Eso es un cambio abrupto. Pero un cambio gradual con el clima sucede, por ejemplo, cuando en un día normal estamos a las 2 de la mañana, está haciendo mucho frío, va bajando la temperatura. Creo que la temperatura más fría de la madrugada se presenta entre 3 y media de la mañana. Se baja poco a poco la temperatura hasta que ya es demasiado el frío. Luego empieza a haber un cambio gradual en donde se van aumentando los grados de temperatura, sobre todo a esto de las 5 de la mañana, cuando ya empieza a aparecer el sol, y empieza gradualmente a aumentar la temperatura debido a la presencia del sol. Esos son cambios graduales, que a veces nosotros ni los percibimos, ¿sí? O sea, hay momentos, por ejemplo, solamente, y más en Tunja, nosotros de pronto empezamos a sentir ese cambio de clima hacia la noche, cuando ya el sol empieza a desaparecer, que ahí realmente empezamos a partir de las 6 de la tarde a sentir mucho frío, entonces aumenta la temperatura, se aumenta la corriente de los vientos, por ende empezamos a sentir más frío. Esos son cambios graduales, que a pesar de, o sea, no es que por ejemplo nosotros estamos acá a esta hora y de un momento a otro, ¡pum!, se oscureció. Eso sería un eclipse, eso sería un cambio abrupto. Pero los cambios graduales es esto, que empieza el sol a moverse, pues a moverse entre comillas, porque pues ya sabemos que es por la rotación de la Tierra, pero pues lo hablo así como en términos muy coloquiales. Entonces el sol se empieza a mover y nosotros empezamos a sentir más calor hacia la hora del mediodía que hacia la hora de la tarde. Esos son cambios graduales, que a veces son cosas que ni siquiera nosotros percibimos.
Otro ejemplo de cambio gradual es el desarrollo del cuerpo e incluso el desarrollo embrionario, pero hablemos del cambio del cuerpo. Ustedes no nacieron e inmediatamente se convirtieron en adultos. Ustedes nacieron, cambiaron, a los 2 días eran diferentes de como eran a las primeras horas de nacer, a la semana, y pregúntenle a su mamá qué tan cambiados estaban ustedes a la semana de que habían nacido, y fueron empezando a experimentar cambios graduales, cambios que incluso la mamá no ve cómo las células se dividen y empiezan a aumentar su tamaño, aumentar en su cantidad. Ella lo que ve es que el niño se empieza a poner más cachetoncito. Cuando los bebés nacen, los recién nacidos y los que de pronto han tenido la oportunidad de ver hermanitos o sobrinitos o primos, el recién nacido es delgadito, es flaquito, sus piernitas son delgaditas, tienden a ser rojitas, pero ya a la semana, cuando hay alimentación buena y eso, el niño empieza a ganar peso, se le empieza a poner las piernitas redonditas, rellenitas, sus cacheticos. Esos son cambios graduales, porque se van dando día a día, o sea, son pequeños cambios que se van dando al interior del cuerpo hasta llegar ya a cambios grandes. Eso mismo sucede en la evolución, solamente que no estamos hablando de semanas, meses o años, sino que estamos hablando de miles de millones de años. Entonces, cuando pongo esta rayita acá, porque, ¿qué empezamos? Teníamos nuestro ancestro en común, que era de X forma. Este entonces empezó a sufrir ciertos cambios y empezó a cambiar, a crecer o a tener algún tipo de mecanismo diferente en su metabolismo. Este ya es diferente, este sufre otro cambio y son cambios graduales, pero entonces esta línea del tiempo va dada hacia cambios en el tiempo, en muchísimo tiempo. Entonces a eso nos referimos con evolución, y esa evolución, que son esos cambios graduales en el tiempo, vienen dada por esta palabrita súper importante que son las diferencias genéticas. ¿De dónde provienen esas diferencias genéticas o qué causa que existan diferencias genéticas o cómo llamamos a esas diferencias genéticas en los organismos? ¿Alguien sabe por qué nosotros somos como somos y no seguimos siendo como lo era la primera célula a la que llamaron Luca? ¿Alguien sabe por qué dejamos de ser bacterias para convertirnos en seres humanos? ¿Alguien Por sabe por adaptación, ¿no? adaptación? Pero la adaptación se da a favor de qué, Tomás? De la evolución, No profe. sé. La evolución es eso, adaptación, pero ¿qué se adapta? ¿Qué es lo que se adapta? El organismo, obviamente, pero ¿por qué? O sea, ¿qué sucedió con ese primer organismo? Quiero ponerlos a pensar un poquito. ¿Qué sucedió con ese primer organismo? Se empezó a adaptar, Se ok, dividió. listo. Bien, primer paso, una división, excelente, se dividió, sí, porque si no hubiera habido división no estaríamos acá hablando. Muy bien, una primera división. Surgieron entonces varios organismos de ese primer organismo, excelente caso, Tomás, muy bien, vamos ahí súper bien. Se dividió ese organismo, ¿y qué sucedió con ese organismo después de que se divide? ¿Qué significa esa adaptación? Profe, o sea, Sí. pues todo organismo también no reaccionó dependiendo al tipo, digamos, de sustancia sí, reaccionó dependiendo a lo que se encontraba en el ambiente. Sí, señor, espérame que es que estaba viendo, no, transformación celular, no necesariamente, listo. Empieza a tener una respuesta, perfecto, entonces tenemos esa primera célula que se divide, genera muchos hijitos, muchas células nuevas que son copia idéntica de ella. Ahí ese primer proceso de división celular sería una mitosis. ¿Por qué? Porque genera 4 células hijas, o quién sabe cómo serían esos primeros procesos de división celular, pero genera nuevas células, pero idénticas a sí misma. Listo. Maricel nos dice, se empieza a colonizar nuevos ambientes, ¿y qué sucede? Empieza a generar cambios, pero ¿de dónde vienen esos cambios? Porque los que de pronto estuvieron en mi seminario, yo hablaba de algo que se llama el fenotipo, que es la interacción genotipo-ambiente.
Entonces, Maricel nos está Empieza poniendo el componente, ambiental. ¿Qué componente nos hace falta? los genes, ¿no? Empieza a Exactamente. cambiar el ADN. Exactamente. ¿Y cómo se llama ese cambio en el ADN? No es la mejora, no, es el mejoramiento. Transformación, profe. No, señora, ni mejora ni transformación. Mutación, no sé. Excelente. ¿Quién dijo mutación? Michael, ¿cierto? Excelente. Muy bien. Mutaciones. Acuérdense, bueno, de pronto para los que estuvieron en el seminario, de pronto esto ya no sea tan nuevo. Pero acuérdense que toda la información genética que nosotros como organismos tenemos tiene que tener una interacción con el ambiente. Entonces, si yo tengo la misma información genética y llego a un ambiente, hablemos de esas primeras plantas y de esos primeros organismos que digamos nos van a servir acá como ejemplo básico para poder llegar a ese sistema evolutivo y poderlo entender más. Empiezan esas primeras células, colonizan un nuevo ambiente. Resulta que si no hay cambios en su genética, si no existen mutaciones que le permitan responder diferente a ese ambiente, el organismo se muere y hasta ahí hubiéramos llegado. Entonces, el motor de la evolución es la mutación y, como lo decía Tomás, la adaptación. Pero la adaptación se logra gracias a esos cambios grandes o pequeños que suceden en el ADN. Vuelvo y lo digo de esta manera. Imagínense esa célula primitiva como se la quieran imaginar. Ya sabemos que es una procariota, entonces va a ser muy parecida a una bacteria. Esa bacteria, como lo dijo Tomás, se divide en varios. Esos organismos se empiezan a dispersar. Los primeros, o sea, los parentales se quedan en el ambiente original, listo, perfecto, sobreviven bien, pero esos nuevos que salen a explorar ese nuevo mundo, porque de pronto ya no hubo más espacio en esa parte original, empiezan a encontrar nuevos ambientes. Entonces resulta que de pronto donde ellos estaban originalmente era súper caliente, tenía altos contenidos de azufre, de metano, perfecto, ya se adaptó ahí. Apareció y se adaptó. Pero los nuevos de pronto ya empiezan a encontrar que llegaron justo a un espacio donde no había metano o donde no había de pronto la misma concentración de metano, no había la misma concentración de azufre, no había la misma concentración química de nada. Si esa célula original, permanece igual, llega a ese ambiente y se muere. Y chao evolución. ¿Qué empieza a suceder? Que de pronto esa carencia de metano o esa radiación UV que de pronto era más profunda o menos profunda, hace que exista una variación en esa secuencia del ADN. Pongámosle que cambien 5 bases nitrogenadas, que ya no sea ATCG, sino que ahora sea G, A, C y T. Cambió el orden. O por el contrario, eran 4 bases nitrogenadas, eran 5 bases nitrogenadas originalmente, ahora quedaron 4 o quedaron 2. Resulta que si esa mutación que sufre ese organismo original permite que le genere una buena interacción con el ambiente, sobrevive y empiezan los cambios para generar un proceso evolutivo. ¿Me hago entender? No significa, como lo planteaba Lamarck, que los organismos cambian de acuerdo a su ambiente y heredan esas características. No. Los organismos se les puede generar esas variaciones, esas mutaciones, bien sea por causas ambientales o bien sea porque al momento de replicarse hubo algún error o bien sea por cualquier causa, existe una mutación en ese nuevo ambiente que ellos están, esa mutación genera que ellos puedan sobrevivir. ¿Qué va a pasar con el organismo original? Que ese organismo original, si por algún motivo logró cambiar de ambiente y llegó a ese mismo ambiente donde esos organismos generaron esa mutación, ese ya no va a sobrevivir. Y si ese no sobrevive, listo, quedó como organismo ancestral, que fue de hecho lo que pasó, pero no fue capaz de resistir a esas condiciones. Entonces, los organismos que lograron tener esa mutación
y que de pronto eran el patito feo, el patito feo, y esos hermanos originales le decían como, uy, qué feo es usted, no sé qué, mire su mutación. Resulta que esa mutación pudo ser favorable y le hicieron llegar a un ambiente, o sea, cuando llega él a un ambiente rechazado por todos los demás, llega a ese nuevo ambiente, se pudo adaptar y resulta que cuando esos dijeron, oiga, por allá está como chévere, intentan ir allá, ya ellos mueren y no pueden perdurar sus genes, no pueden ser transmitidos porque ya no se pudieron reproducir. Mientras que esos que llegaron a ese nuevo ambiente con esas mutaciones y con esos cambios y que resistieron y se pudieron adaptar, porque ahí está la adaptación, ahí es cuando ellos sobreviven, y ahí es cuando empieza la variedad y ahí es cuando empieza el proceso evolutivo y es cuando empiezan a surgir las nuevas especies. ¿Es claro? Quiero ahí escucharlos un poquito antes de seguir, aunque creo que ya tengo poco tiempo, pero vamos a ver. Ninguno, ay, no me digan, me di una charla, mejor dicho, y ninguno quiere hacer alguna acotación. Sí, es claro. Pero digamos, eso también, un ejemplo, pues no sé, a mí se me hizo muy parecido, es ese ejemplo de nuestro desarrollo embrionario, ¿no? Que su merced se acuerda que su merced nos había dicho que hay células que, que parten, o sea, que pueden tomar cualquier forma y ya después cuando se dispersan es cuando se definen, una para los músculos, una para tejidos, etcétera, etcétera. Bueno, Luis Gustavo, eso es un poquito diferente porque ahí ya estamos hablando de procesos a nivel de organismos y eso se llama la especialización. Esto es diferente, ¿por qué? Porque en la especialización resulta que las células, esa célula original, que es la célula madre, tiene exactamente la misma información genética, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de que es la misma información genética, lo que cambia ahí es la expresión proteica. Entonces, la información que tenemos en nuestras células neuronales, la información que tenemos en nuestras células musculares y la información que tenemos en nuestras células óseas y en el resto de células, solo nombro esos tres como para no alargar acá y nombrar todos los tipos de células que tenemos, nombramos esos tres, pero en todas tenemos exactamente la misma información genética, es decir, el genoma de una célula muscular, ósea y nerviosa es el mismo. ¿Qué hace diferente? ¿Qué hace que esas células se conviertan en tejido muscular y estas otras se conviertan en tejido óseo y estas otras se conviertan en tejido neuronal? Lo que lo hace diferente es los genes que se están expresando. A eso es lo que nosotros llamamos expresión génica y ahí es cuando hablamos de la transcripción. Entonces, esos genes que se están expresando, esos genes que en ese momento se están expresando significa que están produciendo proteínas diferentes. Unas van a producir la miosina, que son las musculares, otras van a producir, por ejemplo, los osteoblastos y van a producir el tejido óseo, y las otras van a producir los neurotransmisores y otras características que la van a hacer neuronal. Por eso incluso hasta las formas son diferentes, pero si nosotros extraemos el ADN de la neurona, del músculo, del mioblasto, y del osteoblasto, vamos a encontrar que la información genética es exactamente la misma. Por eso es que ahorita y ese es el trabajo que yo estoy haciendo, por eso es que es tan importante hablar de cómo se llevan a cabo los procesos de expresión génica. Pero entonces eso es diferente porque eso es a estudios a nivel de organismos, eso se llama biología de organismos, ahorita se me olvidó el nombre, pero la que estudia los organismos netamente y cómo funcionan esos organismos, pero acá estamos hablando de esos procesos evolutivos que digamos, una consecuencia del proceso evolutivo es esa especialización de la que tú nos estás hablando. Pero aquí estamos hablando de cómo empiezan ellos a generar cambios ya en su ADN, cómo ese ADN que inicialmente, por ejemplo, tenía X, no sé, 1000 pares de bases, cuando ese organismo hijo se llegó a colonizar otro ambiente, resulta que ya no tenía 1000 pares de bases, sino que se le aumentaron por un proceso, digamos, ambiental que hizo que se le aumentara. Ahí ya entonces hablamos de esa evolución, de esos cambios y de cómo ese organismo se adapta a esas nuevas cosas. Cuando esos nuevos organismos se adaptan a esas nuevas cosas y ellos empiezan
aumentar en número y no a disminuir, entonces ahí estamos haciendo que, o ahí la evolución hace que esos genes permanezcan a lo largo del tiempo, esos mutados. Esos mutantes permanecen y resulta que esos mutantes, otro grupo de organismos generan una mutación y ahí hablamos de ese proceso de diversificación. Por eso, por ahí alguien me decía, cuando hablamos de cladística, no sé qué, hablamos de estos cuadros y que parecen una V, que es esto que les voy a mostrar acá. Por eso es que nosotros hacemos estos cuadros filogenéticos porque empiezan a diversificarse y a partirse. Entonces tenemos esto original y esto original se parte en saurópidos y sinápsidos y ya. Entonces ahí ya una diversificación. Y gracias a esa diversificación es que tenemos esa variedad grandísima en los seres vivos. Entonces, por esa variedad es que tenemos que hablar de los niveles de la diversidad o los niveles de la biodiversidad. Hay diversidad a nivel específico, a nivel ecosistémico y a nivel genético. La diversidad específica se refiere a qué tan diferentes somos las especies las unas de las otras. La ecosistema, qué tan diferentes son los ecosistemas. Y la genética, qué tan diferentes son los genomas. Acá no se habla solamente de genes, pero ya podemos hablar de genomas gracias a las técnicas de secuenciación. Qué tan diferente es mi genoma con respecto al otro, que ahí era cuando yo en el seminario les hablaba de la genómica comparada. Comparamos genomas. Entonces, tenemos esos 3 niveles de biodiversidad. Ya les había mencionado esto, que se conocen hasta ahora 2 millones de especies, pero se estima que puede ser 7 veces mayor la cantidad de especies que existen en la naturaleza, pero que no las hemos descubierto. Entonces, al ser tanto, llegamos a esto, y aquí es donde empezamos a hablar de esos conceptos que yo les dije, busquen. La sistemática, entonces, es la ciencia que se ocupa de describir, clasificar a los seres vivos, trabaja sobre datos aportados por otras ciencias con la ayuda de la taxonomía y la nomenclatura. Por lo tanto, para los que de pronto ya por ahí en sus participaciones me di cuenta que lo han entendido, es muy sencillo ya entender esta parte, pero aclaro eso para los que de pronto todavía no la tienen muy clara. La sistemática incluye a todas las ciencias de la clasificación. Entonces ahí está la cladística, la taxonomía, la nomenclatura, la filogenética, la filogenia, cada uno va a tener un enfoque diferente, pero a la final, ¿qué me va a llevar? A hacer la clasificación como tal de esos organismos basado en un concepto diferente en cada uno. Entonces es por eso que, por ejemplo, ustedes leían, algunos métodos se basan netamente en la clasificación por características morfológicas, es decir, qué tan diferentes son a nivel estructural unos organismos de otros. Otros dicen, bueno, nos vamos a basar en las relaciones evolutivas, y por ahí había alguien que decía, no me acuerdo quién era, creo que fue Michael, que decía, aquí es donde nos planteamos la pregunta fundamental de la filogenia, ¿qué tanto se parecen los organismos entre sí? Entonces aquí empezamos a decir, bueno, listo, ¿qué tanto nos parecemos? Pero hay unos que dicen, ok, yo voy a hacer este sistema teniendo en cuenta los nuevos caracteres que han aparecido con respecto a los viejos. Eso es cladística. Entonces, morfológicamente, pero yo estoy viendo, ok, listo. Entonces, por ejemplo, cuando hacen la clasificación de las aves y de los reptiles, la diversificación, dicen, ok, las aves vienen de los reptiles, pero resulta que hubo una modificación, apareció un carácter nuevo. Los reptiles tienen 4 patas, pero las aves ya no tienen 4 patas, tienen 2 patas y 2 alas, pero son apéndices los dos. Ahí es donde entra la cladística y dice, este es un carácter sinapomórfico, es un carácter nuevo, o es una apomorfia, son caracteres compartidos. Bueno, ahí empiezan a haber una serie de términos, pero entonces empiezan a hacer esas clasificaciones. Acá entonces me sitúo un poco en lo que Jensi había mencionado de Linneo. Ella nos decía, hubo muchos que hicieron maravillas en la clasificación, pero nos quedamos con uno que fue Linneo. Desde los años de 1700, Linneo plantea, más o menos como en 1730, 1750, no recuerdo exactamente cuándo, porque pues él duró muchos años en esto, pero fue como por esas décadas, plantea este sistema de clasificación que hasta el momento nada lo ha podido tumbar. Imagínense la cabeza que tenía este hombre de visualizar algo que nos ha servido por ya casi 3 siglos.
Sí, porque estamos hablando 1700, 1700 completo, 1800, 1900 por más de 3 siglos y no se ha podido tumbar. Ahora, ¿qué se hace? Pues sí, que se cambian los criterios de evaluación. Entonces, así como Tomás dice, yo cuando entro a la cocina organizo de acuerdo como al orden que voy a hacer. Entonces yo primero hago el picado, después hago no sé qué, después dice, resulta que llegó Michael y dice, no, ahora no, yo voy a entrar a su cocina y voy a organizar, es porque me interesa primero el procesamiento de las moléculas. Entonces vamos a procesar primero las proteínas, luego los carbohidratos, sí, o sea, yo lo haría así. Y de hecho, hasta posiblemente lo hagas inconscientemente. Entonces, yo me imagino acá las biomoléculas, y entonces, no, pues no, mentiras tampoco, ¿para qué digo mentiras que le meto ciencia a todo? No. Pero sí, digamos que cada uno tiene su sistema. Entonces, la gente empieza a decir, ok, yo voy a clasificar por morfología. El otro llegó y dijo, yo voy a clasificar por proteínas. El otro llegó y dijo, yo voy a clasificar por péptidos. El otro dijo, yo voy a clasificar por RNA. El otro llegó y dijo, no, yo voy a clasificar por ADN. Y en eso estamos ahorita. Pero el sistema de clasificación, las categorías taxonómicas que establece el INEO siguen siendo las mismas hasta el día de hoy. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a ver, chicos, ¿qué hora es? Que escando sin reloj. ¿Alguien que me regale la hora? Uy, no, chicos. No, qué vergüenza. Díganme, profes, ya se le pasó la hora, pero bueno, me parece Pero chévere. igual está interesante. Es que es un tema muy interesante. Vamos a seguirlo hablando y menos mal que con ustedes si no perdemos clase el lunes, porque es que con los chicos del lunes perdemos la clase del lunes, como con ustedes nos vemos es el martes, entonces no perdemos clase. Entonces, ese día sí vamos a hablar de los proyectos y todo, aunque la verdad no sé que no es que quisiera ignorar a Maricel, sino que es que todo el tiempo estaba pensando es qué era lo que tenemos que hablar de los proyectos. Chicos, mi consejo, a ver, y se los digo así antes de que me empiecen a sacar de clase porque ahorita son todos intensos con las clases. Miren, con los salones. Antes de que me saquen de clase, del proyecto, yo ya les subí hace rato, hace como unas 3 semanas, cómo vamos a evaluar los proyectos. Los 2 documentos. Se va a hablar con un video y con un documento escrito. Los parámetros de presentación, ambos están los parámetros de presentación, ambos están en la plataforma. Ustedes se meten a una sección que se llama proyectos de aula y ahí les aparecen los parámetros del trabajo escrito y los parámetros del video. Léanse eso. Pero bueno, eso es lo primero. Lo segundo, los porcentajes y todo eso también están establecidos ahí, pero eso después si quieren lo hablamos con calma. Las fechas va a ser tan pronto termine el tercer corte, el segundo corte termina el 5 de junio, por lo tanto las 2 siguientes semanas van a ser para proyecto, la primera para preparación y la segunda para presentar. En ese orden de ideas, criaturas de Dios, tenemos 2 semanas de preparación. Yo la siguiente semana, el parcial, no les voy a hacer nada. ¿Para qué les va a molestar la vida? Ahí nos dedicamos a hablar, a mirar, nos hacemos reuniones si quieren grupales, que profe, que usted sí me puede atender el lunes a las 6 de la mañana, yo madrugo a las 6 de la mañana a atenderlos, pero por ahora yo quiero que nos concentremos en este tema y en el parcial, en lo que nos queda, ¿sí? Porque proyecto a mí no me afana mucho, chicos, ¿por qué? Porque la mayoría, y más con los 2 grupos ambiental, ustedes normalmente son chicos muy juiciosos y me hicieron un buen planteamiento teórico. Entonces es fácil porque si ustedes van a ver el documento tiene casi los mismos parámetros que yo ya les puse. O sea, yo por eso no estoy afanada por proyecto. Ahorita hay profes que se están corriendo porque esos parámetros resulta que se salen mucho de lo que ellos venían trabajando y demás. Ya las cosas específicas vamos a tener 2 semanas para trabajar. Vuelvo y les digo, la otra semana que terminamos parcial, o sea, la otra semana, de hoy en 8, ustedes presentan su último parcial. La siguiente semana, o sea, del primero a este, es para que ustedes terminen de hacer sus participaciones, para que eso, y ahí vamos hablando del proyecto. Entonces, por eso no me afano mucho ahorita por el proyecto, porque es que además yo sé que ustedes van bien en eso. Entonces, si quieren la otra semana, pero es que yo no quiero que mezclen tanto. Ahorita yo creo que nos dediquemos al parcial.
¿listo? Que de hecho les anuncio, hoy voy a subir los pliegos, pues obviamente ustedes no los van a ver, pero los que crean en Dios recen allá para que no me ponga aletosa ni mala gente y ponerles preguntas corchadoras que los acaben. Entonces, prendan velas, hagan vudú, no mentiras, no mentiras, no me hagan vudú ni nada de eso, no. Profe, profe, una pregunta. ¿Al Señor. fin el parcial va a ser a modo de PDF o de cuestionario? Eso es lo que estoy definiendo, mi querido Luis Gustavo, porque es que no sé. ¿Sería selección múltiple también? ¿Cómo sería? Es que eso estoy pensando, o sea, ya me aclararon y tiene que ser o cuestionario de selección múltiple o PF, o sea, no puede ser un híbrido, que yo había pensado en hacer los dos. Entonces, eso es lo que estoy definiendo. Entonces, ahorita, lo que pasa es que justo esta temática, a mí no me gusta evaluarla así. Los que han visto cómo evalúo yo esto, esta temática yo incluso casi nunca la evalúo como conteste sistemática es, la diferencia entre taxonomía y sistemática es que básicamente esto se convierte en eso. Entonces yo he tenido ganas como de hacer, como siempre evalúo esto, que es con una composición literaria chévere, con sus ideas, con sus cosas. A mí esto me encanta porque es que ya es evolución, es la asociación de todo lo que ustedes vieron hacia la diversidad de los organismos, y me gusta hacerlo así. Entonces, yo no sé, de pronto, yo no sé si María Paula o alguien se acuerda alguna vez que yo hice un parcial que fue espectacular, se los hice a dos y me pareció tan hermoso ese parcial porque hacían unas redacciones, una cosa genial. Entonces, eso es lo que me estoy ideando ahorita, porque es que, o sea, como que están siendo muy, muy técnicos, o sea, tiene que ser como o las preguntas o resuelva ejercicios, pero yo quiero hacerlo como más que salga de ustedes, de su inspiración, porque es que ahí ponerles la sistemática después, pues sí, ahí busca usted en internet y a mí este tema me gusta es cogerlos a ustedes y decirles y situarlos, mire, todo lo que usted aprendió lo va a confrontar ahorita, porque es con esta temática con la que se confronta todo lo que ustedes aprendieron. Entonces, por eso les digo que pongan velas, recen y esto para que Dios me ilumine y hagamos un trabajo más que de parcial que sea bonito y que de verdad yo pueda evidenciar eso. A mí me gusta evaluar eso así. Entonces, vamos a ver cómo lo hago para que quede un formato que allá me lo acepten, pero que realmente pueda sacar lo mejor de ustedes en ese parcial, ¿vale? Pero chicos, después hablamos de eso, que igual, pues al punto que es que hoy tengo ese último plazo de entregar eso, entonces ya les contaré la otra semana y si quieren la otra semana hablamos del proyecto, pero mi consejo es por ahora no se azar en el ambiente. Ustedes ya tienen, en la mayoría de los proyectos ya tienen la información suficiente y si no la tienen van a tener mínimo, máximo 2 semanas, mínimo una para complementar todo eso porque no va a haber parciales, no va a haber nada más, ni puntos, nada. O sea, ustedes dedicados 100% al proyecto. ¿Listo? Chicos, se me voy porque no demoran en regañarme. Un abracito, chicos. Feliz día para Listo, profe, todos. gracias. Hasta Chao, luego. chicos. Vale, profe, gracias. Chao. Chao, chao, chicos.